Cualito, Nali. Bueno, ahora vamos a platicar acerca de la introducción. Entonces, en este primer apartado ya llevamos, se supondría que ya tendríamos material y métodos que ya vimos, ya tendríamos los resultados y a partir de los resultados ya escribimos el abstract, ¿no? Y entonces ahora vamos a leer un poquito cómo se escribirían los antecedentes. Pero para abrir boca, César, ¿qué te parece si leemos un poquito el título y el resumen? Y después de ahí nos vamos, vámonos de lleno a la introducción para ver cómo se arma la introducción, ¿no? Va que va. Factores asociados a la mortalidad en pacientes con síndrome medular central agudo postraumático. Ok. Ok, ¿qué tendríamos que ver en un título según las guías de publicación? Pues tenemos que ver que el título trate de contemplar al menos cuál es el estado basal, cuál es la maniobra y cuál es el desenlace del trabajo. Ok, ¿y en este caso cuál es? En este caso, el estado basal, pues son esos pacientes que presentan síndrome medular central agudo postraumático. Ok. Nuestro desenlace es la mortalidad. Ok. Y pues la maniobra son esos factores que se asocian para conseguir la mortalidad. Genial. Perfecto. ¿Así es, Pato? Yes. Así es, perfecto. Entonces, tú lo que ves con nosotros es un espejo donde ves si lo que tú escribiste es exactamente lo que tú quieres. ¿Sí? Entonces, muy bien. ¿Y para qué podría servir esto, César? ¿Para qué podría servir este artículo? Pues para darnos, bueno, más que darnos, facilitarnos la evaluación, digo, para quien se dedique a atender este tipo de pacientes, saber que existen determinadas condiciones que podrían incidir directamente sobre el pronóstico del paciente, es decir, al tener un paciente así, saber que si tiene ciertas características es un paciente potencialmente mortal, entonces eso ayudaría a establecer ciertos protocolos para mejorar la atención. Ok, bueno, yo aquí nada más te diría, sobre eso hay que estar pensando en cómo van a quedar los antecedentes, ¿no? O sea, ¿dónde están esos vacíos del conocimiento? Y aquí ten mucho cuidado con la ortografía, si quieren en la página principal, ¿no? Entonces, título lleva acento, Politécnico lleva acento, entonces, esas cosas hay que como tenerlas como que muy muy bien vistas, ¿no? Okay. Entonces, vámonos al abstract. La carta de sometimiento que ya habíamos platicado, ¿no? Y bien, entonces, ya está aquí Luisito. Luis, ¿estás jugando con nosotros? Sí. No, todavía no. Entonces, yo voy a leer el objetivo. Objetivo, conocer los factores de riesgo asociados a mortalidad en CMC. Ese es el primer punto. Cuando estás poniendo una sigla nueva, tienes que poner qué significa CMC. Y solamente vale la pena poner CMC cuando lo repito por lo menos 3 veces. Entonces aquí CMC está ahí, después está abajo. Sí, vale totalmente la pena. ¿Sí? Entonces ahí hay que ponerle síndrome. El problema es que me descuadra. La verdad es que Ni modo. en la revista. Si te descuadra, ahorita lo cuadramos. Okay. Al revés, No, es al revés. al revés. Entre paréntesis las siglas. Así es. Si te descuadra, ahorita vemos dónde le quitamos. ¿No? Perfecto. Entonces, tienes un objetivo que está en infinitivo y está limitado a conocer, es decir, se desconocían, nadie más en la vida los había puestos, ¿no? Entonces, quién sabe. Yo, por lo regular, no utilizo el verbo conocer.
Yo por lo regular utilizo el verbo determinar los factores de riesgo asociados a mortalidad en mi hospital. ¿Sí? Porque puede ser que ya se hayan descrito en otro lado, pero no es lo mismo lo que sucede en otras regiones que lo que sucede en mi hospital. No lo tienes que poner, ¿eh? En el resumen no lo tienes que poner. Solamente es cuál es el concepto, ¿sí? No lo tienes que poner, ok. Material y métodos. Luis, ¿ya estás con nosotros, Luisito? No, todavía no. Sí, César. sí, Doc. Venga, material y métodos. Sí, material. Segundo renglón. resumen. Sí, perdón, material y métodos. Cohorte retrospectiva realizado de 2015 a 2021 en pacientes con SMC. Evaluamos edad, intervención, estancia, estado neurológico, mecanismo de lesión, estenosis medular, sexo, hipertensión y diabetes. Obteniendo información del expediente, se calculó incidencia, riesgo relativo a intervalos de confianza 95%. Realizamos un análisis multivariado de factores que evidenciaron tendencia. Ya. Bien, entonces ahora nos faltan palabras. Entonces tenemos que quitar algunas palabras que estén de más. ¿Qué le quitarían? César, ¿es importante que diga realizado del 2015 al 2021? Puede ser importante, sí, o sea, sí, porque ahí fue sí, cuando sí estaba la importa. pandemia, o fue porque hubo un temblor, o fue porque hubo algo, o no es importante. Pues A lo mejor solamente. yo creo que para el resumen se podría quitar. Sí. Y ahí ya te ahorras unas palabras. Es una corte retrospectiva que en incluyó. pacientes con SMC. Y yo Sí. aquí estoy tratando de organizar porque evaluamos edad, intervención, estancia. O sea, lo verdaderamente importante, no sé si podamos poner, por ejemplo, hipertensión y diabetes en lugar de desglosarlos, ponerlos como evaluamos antecedentes patológicos para Aquí hacerlo más. lo que se ocupa por lo regular es una corte retrospectiva que incluyó a pacientes con SMC y alguna otra cosa. ¿Cuáles eran los criterios de inclusión, estimado Pato? Era el único criterio de inclusión, maestro, que presentaran el diagnóstico clínico de síndrome medular central en el área de urgencias de ahí de nuestro hospital. ¿Y cuánto tiempo fueron incluidos? ¿Y cuánto tiempo fueron seguidos? Fueron seguidos hasta su egreso hospitalario. Eso no dice. Okay. Y eso es importante. Entonces sería corte retrospectiva que incluyó a los pacientes que acudieron al servicio de urgencias. No tienes que decir a dónde, ¿sí? Que acudieron al servicio y fueron evaluados hasta su egreso. Punto. Lo demás. Ya, todo eso ya no, eso no va. Ya, listo. ¿No? Fíjense ustedes que también se calculó riesgo relativo, intervalo de confianza y realizamos análisis multivariado. Puede ser que quede, pero lo que no puede decir es que realizamos un análisis de multivariado de factores que evidenciaron tendencia. Eso quizás lo dejamos para material y métodos, ¿no? ¿Cuál fue la otra cosa relevante que pasó en este estudio? ¿Cuál sería la otra parte relevante? El seguimiento fue, no sé, ¿qué otra cosa les parecería relevante, César? Híjole. ¿Qué será? Que incluyeron pacientes de todos con síndrome medular quirúrgico, no quirúrgico, no sé si alguna otra característica. ¿Quién sabe? Bueno, vamos a quitar. Lo que sí sé es que ese análisis multivariado, ese no va ahí. Eso se lo quitamos. ¿No? Entonces, ahora vamos a utilizar
se calculó incidencia, riesgo relativo, ahí va, ahí le ponemos RR, en riesgo relativo. O sea, obviamos que saben qué significa. O se lo agregamos a riesgo no relativo. podemos obviar nada porque es un artículo científico. Entonces, Ok. cuando estamos hablando de cosas científicas, no podemos obviar que el otro lo sabe. No, ¿Sí? me refería, sí capté mal. Lo que pasa es que como le dijiste pon RR, pensé que era para sustituir el texto de riesgo relativo, pero no, ya vi que no. No. Ok, ok. Resultados, César. 101 pacientes con SMC, 85.1% presentó disminución del canal celular, 9.9% de pacientes requirieron ventilación mecánica, mortalidad 13.9%, el único factor de riesgo asociado fue la ventilación mecánica con RR 3.640, intervalo de confianza 95%, 1.396, y P.012. Otros factores evidenciaron tendencia, como ser mayor de 60, supongo que esos son años, y el aumento de días de estancia. Hasta aquí. Entonces, ahora quedó escrito en Apache, ¿no? Esto está, resultado, 101 paciente. 101 paciente presentó disminución del canal. Quiero aclarar algo. O sea, evidentemente, el problema es que y la revista me deja solamente 200 palabras y ha sido ¿Cuántas bien llevamos? difícil. Ahorita hay 184. Ahí está, entonces sí podemos. Ah, porque quité ahorita un montón, pero ahorita ya podemos ir Ya poniendo podemos quitarle otro. lo Apache. Vamos a quitarle lo Apache, A ver. ¿no? Y entonces, en resultados se incluyeron 101 pacientes, de los cuales 85.1% presentó disminución del canal medular, 9.9. Pero dijiste que ibas a calcular incidencia. ¿Incidencia de qué? De la mortalidad. Ah, ¿y cuántos murieron? ¿Dónde está la incidencia? Ah, ya lo vi. Ya lo vi. Sí. Entonces ahí hay que poner. La mortalidad fue, para quitarle lo Apache, de 13.9. El único factor de riesgo asociado fue la ventilación mecánica con riesgo relativo. Acuérdate que cuando estoy poniendo riesgos relativos, solo pongo dos cifras, 3.64, de preferencia puedes poner incluso 3.6. 3.6 está bien, ¿sí? 1.4 sería acá, en el intervalo de confianza. 1.4. 9.5. Buenísimo. ¿Tú crees que es importante la P, el valor de P? ¿Te gusta el valor de P? Pues si ya mencioné que fue significativo, tal vez podría obviarlo aquí, ¿no? Y ya Sí, mencionarlo en mi yo le resultado. quitaría IP. Ajá. Ok. Otros factores que evidenciaron tendencia fueron ser mayor de 60 y de cuánto fue el riesgo relativo. Lo tengo que checar en mi tabla. Ok, ahí hay que poner el riesgo relativo. Si quieres, Acá está abajo, perdón. copia y pega el riesgo relativo de arriba para que te quede ahí puesto, ¿no? Aquí está. Ah, ok. Vamos a ver. ¿Lo busco? No, ¿O lo hago no. después? Nada, lo hago después. Lo único es que queremos que quede bonito. Ok. ¿No? Entonces, tenemos los otros factores que evidenciaron fueron Si quieres, copia y pega el valor de arriba. Es que no son los mismos. No importa, nada más es para ver cómo se va a ver y el número de palabras. Solo para el número de palabras. Y el aumento de días de estancia hospitalaria. Ok. ¿Qué pasó con los modelos multivariados?
Pues lo mencioné nada más en las conclusiones. Como Ok. no, o sea, a final de cuentas, ya ve que como vimos que la mayoría no fueron significativas, al final solamente hice ahí con el modelo multivariado con los pacientes que requirieron ventilación mecánica, hicimos el modelo de regresión para ver qué fue lo que estaba ocasionando que requirieran ventilación mecánica. ¿Qué pasó? Estábamos viendo que pacientes ya con una estenosis medular severa previa al incidente son los que peor pronóstico tenían, pacientes ya con un proceso Buenísimo. degenerativo. Buenísimo, buenísimo. Eso hay que ponerlo ahí. Pon un espacio en conclusiones, espacio a conclusiones para que bajen las conclusiones. Y ahí falta lo del modelo multivariado. Y sería, si quieres, vamos a escribirlo. Ajá. En el modelo multivariado, la estenosis fue un factor independiente. Con un OR, fue la estenosis y la ventilación, ¿no? Sí. ¿Se mantuvo la ventilación? Pacientes con estenosis eran más propensos a requerir ventilación mecánica. Ok, pero eso es otra cosa, ese no es el análisis que estamos buscando. Lo que estamos buscando es mortalidad, ventilación y estenosis. ¿Cómo salió ese análisis? No había aumento. ¿No había aumento? Ok, entonces la estenosis modular severa no se asoció con ventilación. O sea, aquí tendremos que poner que fue la ventilación mecánica fue el único valor que fue Sí, significativo, ¿no? ese fue el final que ya lo puse, ¿no? Lo que hice fue Ok, después ver qué estaba haciendo que estos pacientes requerían ventilación mecánica. ok, pero esa es otra cosa. Entonces, quise hacer un análisis basado en eso para ver si podía identificar algún factor de riesgo ya como dijimos, o sea, en mis conclusiones sí puse que el uso de ventilación mecánica como factor de riesgo, pues podría ser y tener un sesgo de pronóstico, pues porque ya son pacientes pues mucho más graves, ¿no? Susceptibilidad pronóstica, claro. Susceptibilidad. Entonces lo que hice fue hacer análisis alrededor de ver qué hacía que estos pacientes requerían ventilación mecánica. Y me encontré que los pacientes que tenían estenosis medular eran los que posteriormente iba a ser más probable que requerían ventilación mecánica. Ok, fue un factor asociado, en el modelo multivariado, la estenosis de medular severa fue un factor asociado a ventilación mecánica asistida. ¿O obviarlo de asistida? Sí, sí, sí. Ok, ahora vámonos para arriba. Vámonos para arriba porque ya varió un poquito. Ahora, los objetivos son determinar los factores de riesgo asociados a mortalidad y o ventilación en síndrome medular central, que fue lo que hiciste, ¿cierto? Sí. Entonces, también querías ver cuáles eran los factores que llevaban un paciente con síndrome medular a ventilación mecánica. Y ahí no importa que ya esa modificación en el objetivo no concuerde con nuestro título. No, abrámonos para arriba. Vamos a ver el título. Le puedes cambiar un poquito el título, ¿no? Es que Factores asociados a la mortalidad y o ventilación mecánica. Si no, no importa porque puede quedar como un objetivo secundario. O sea, puede quedar como objetivo secundario sin ningún problema. ¿Sí? ok, sí, sí, sí. ¡Ay, qué excelente estrategia! Sin ningún problema puede quedar como objetivo secundario. Entonces, espera. No. Seguimos. Entonces, seguimos en el abstract. Ok. Entonces ya tenemos I/O ventilación mecánica. Ahora tenemos que incluirlo en la corte retrospectiva, acudieron a valoración al servicio de urgencias y fueron evaluados hasta su ingreso. Hasta su egreso, punto. Vamos a poner aquí que la variable dependiente fue ventilación mecánica o
Ventilación mecánica, que igual aquí como ya se repite, podemos ponerle BM, claro, ¿no? Porque ya se repitió varias veces. Ventilación mecánica o mortalidad. Muy bien. O muerte, ¿no? Se calculó incidencia, riesgo relativo intervalo de confianza del 95% y listo. Resultados. Velo poniendo un espacio de resultados, así para que todo quede. Ajá. Gracias. Entonces, ya tengo material y métodos. Vamos bien. Resultados incluyeron 101 pacientes con síndrome medular, de los cuales presentó estenosis severa canal medular. 9.9 de los pacientes requirieron BM. Ahí está, perfecto. Queda perfecto. Y aquí le puedes poner coma, porque ya estás poniendo todos los datos. Con la mortalidad fue de 13.9. Punto. El único, ya, ese es tu modelo univariado. El único factor de riesgo asociado a muerte fue la ventilación mecánica con riesgo relativo. ¿Ok? Ahora necesitamos los factores asociados a ventilación mecánica. Los factores asociados a BM fueron ya le pusiste el único, entonces no se oye Sí, bien. es que nada más es uno. El único. Solamente es uno. Fue la Ok. estenosis medular severa. Entonces quítale el único. Y entonces, y vamos a quitarle también arriba el único. Ok. Porque ese es un adjetivo calificativo. Estamos calificando al factor. El factor de riesgo asociado a muerte fue ventilación mecánica, mientras que el factor asociado a BM fue ¿sí? ¿Ok? Ahora, vámonos a los modelos multivariados. ¿Qué onda con los modelos multivariados? ¿Qué fue lo que salió en el modelo multivariado? ¿Nada? Nada. Ok. Estos valores no se modificaron en los modelos multivariados. Estos factores no se ¿Pero lo pongo al modificaron. final o no menciono los de tendencia? Puedes mencionar los de tendencia si quieres, pero igual y no nos alcanza. A ver, no vamos a mencionarlos ahorita porque no alcanza. Y mencionemos ahorita lo que sí es importante. Factores, porque son factores de riesgo. Ah, va. Buenísimo. Ahora, ¿cómo vemos los factores, Luis? Cuando estoy viendo las conclusiones, sí ponle ahí ejercicio 2, salud pública, ejercicio 2, ejercicio 18, toma 24, ¿no? Y entonces las conclusiones son muy directas. Las conclusiones por lo regular son solamente son dos rengloncitos y casi siempre son la respuesta al objetivo. ¿Sí? ¿Sí? Y entonces, y casi siempre contesta. Determinar los factores de riesgo asociados a mortalidad y ventilación mecánica en síndrome celular. Los factores asociados a mortalidad fue la ventilación mecánica. O sea, lo mismo que puse acá arriba. Exactamente, es la respuesta. Fue la ventilación, la BM. Mientras no, ya le pusimos mientras arriba. Y le podemos poner, quítale esa punto y coma y le ponemos y el factor asociado a ventilación mecánica fue la estenosis medular. Punto. Ahí se acaba. Quita todo eso. Ahora vamos a ponerle lo que César había dicho inicialmente.
César había dicho, ¿por qué es útil esto? ¿Cuál es la razón por la cual nos van a servir estos factores? ¿Qué habías dicho, César? Había dicho que nos podían servir para establecer un protocolo que mejore la atención de estos pacientes. Estos factores nos ayudarán ¿a qué? ¿Qué complicaciones? Como a establecer un riesgo a la hora de la atención del paciente. A identificar a los pacientes con mayor riesgo de muerte o ventilación mecánica. Ahí está. ¿Qué es lo que César dijo? Lo que vimos en el título, cuando vimos el título, lo que decíamos es, ¿qué es lo que nos quiere decir Patricio? Después de decir, ¿qué es lo que nos quiere decir Patricio? Quiere decir, ¿para qué nos va a servir esto que estamos buscando? ¿Se entiende? ¿Sí, Iván? Entonces, el título nos tiene que decir, ¿para qué está bueno esta cosa? ¿No? ¿Y qué es lo que nos quiso decir? ¿Cuántas palabras quedaron? 165. ¿Y cuántas son? 200. Pues todavía podemos meterle más canela, ¿no? Sí. Todavía podemos poner más cosas. Entonces, ahora ya llegó el momento de poner esos factores que tú decías, ¿sí? Entonces, igual y vamos a volver a escribir para que no quede en sánscrito, ¿sí? Entonces podríamos poner, se realizó una corte retrospectiva que acuden a la valoración del servicio y cada uno fue evaluado y cada uno de los pacientes, y cada uno fue evaluado hasta su egreso. Bien, la variable dependiente fue 10 en se calculó incidencia, riesgo relativo y modelos multivariados. Arriba se calculó incidencia, riesgo relativo y modelos multivariados. Y se usaron modelos multivariados. Ya quedó mucho mejor, ¿no? Ahí va. A ver, vamos a ver cuántos tenemos. $135. ¿Cuánto? 175. Y el total, se me olvidó. 200. Y todavía nos queda más, Pato. Se incluyeron 101 pacientes con síndrome medular, de los cuales 85 presentaron estenosis severa del canal medular, 9.7 requirieron ventilación mecánica y la mortalidad fue de 13.8. Buenísimo. El factor de riesgo asociado a muerte fue la ventilación mecánica, mientras que el factor asociado fue de estenosis medular severa. Ahora, ¿qué otros se quedaron en la raya? Edad y días de estancia hospitalaria. Ahí está, sale, pues hay que ponerle la edad y los días de esta. Arriba de estos factores no se modificaron en el modelo multivariado. ¿Sí? Ahí le ponemos. El ser mayor de 60 años de edad. Ajá. La edad mayor de 60, ¿no? ¿Queda mejor? Vale. ¿Menciono que no fueron significativos? Sí, yo creo que es mejor poner no se asociaron. Entonces, ¿para qué lo menciono? O sea, pues si no, pues menciono todos los que no se asociaron. Esto es para poder conocer los factores de riesgo que nos ayuden a identificar los factores. O sea, estos dos me dieron un riesgo relativo de casi 3, 4, pero la P no fue significativa. ¿El intervalo cómo quedó? Gigante. Lo que pasa es que cuando dices, no, a mí me parece que como que parece, Ajá. yo no digo que tenga, sino digo que como que se siente, entonces el lector dice, mira, también la edad y el aumento de días de estancia hospitalaria, O sea, pues, sí, que también se y asocia. sí mencioné que posiblemente estos grados de tendencia con RR, pues y con los intervalos tan anchos se puede derivar del tamaño de muestra.
Y sí lo puse en mis conclusiones ya al final también todo Ok, esto, entonces ¿no? quieres que quede, ¿no? Sí, Bien. Ok, entonces, ser mayor de 60 años de edad y el aumento de los días hospitalario evidenciaron tendencia a la mortalidad. Ok. pero no Probablemente fueron sería tendencia al significativos. incremento de la muerte. Pero bueno, estos factores no se modificaron en el modelo multivariado. Muy bien, ¿sí? Vamos a ver cuántos son. Ya, 198. ¡Iji! ¿Cómo ves, Ivanovich? ¿Te gusta? ¿Qué le quitarías? Decir precisamente de que si no se asocia, bueno, si no hay significancia en la edad, es lo que me queda duda de entonces por qué se pone, porque si ahorita lo estamos poniendo en resultados, me da la impresión como que pues es importante que veamos también lo de la edad cuando realmente no lo fue. Es que sí lo menciono mucho. O sea, yo, parte de mis frustraciones, que ya las he comentado en otra clase, fue que al final de, pues, de todo lo que me di, tuve una P significativa, ¿no? Entonces, lo que hice en mi análisis fue también validar exactamente todos mis riesgos relativos, porque si bien hay muchos por encima del uno, ¿no? Entonces, quería identificar qué es lo que significa, porque hay algunos, que ese es el que pongo aquí, ¿no? Por ejemplo, Sí, ser mayor de 60 tengo un riesgo relativo de 3.18. sí. Esa Entonces, es en mi tendencia, discusión, claramente. este es el que puse aquí, ¿no? O sea, hay algo que está pasando en los pacientes. Ninguno de estos factores, que son los de estancia y los de edad, fueron significativos, pero hay unas diferencias entre los que están falleciendo y los que Claro. no están falleciendo. Entonces, al final, pues lo menciono y yo pues, le echo toda la culpa que me faltó tamaño de muestra, ¿no? Y en mi discusión, pues invito a seguir realizando mayor investigación porque hay algo aquí que está fallando, ¿no? Claro, ahí tienes que es una diferencia que es clínicamente significativa, pero no alcanzó un poder estadístico, ¿no? Pero Estadísticamente. clínicamente hay una diferencia. Si ves la tabla de arriba, o sea, si ves edad, o sea, es 3 veces más. Y mira el valor de P, 0.084, o sea, eso es estadísticamente significativo. Eso es unilateral, estadísticamente significativo con una P de 0.04, ¿no? ¿Sí? ¿Y, y cuál es otro? ¿Cuál es el otro? Los días de estancia. Y aquí los días de estancia, digo, como somos tercer nivel ahí en la unidad, yo dividí los días de estancia en dos cosas. Desde el accidente hasta que se interviene o desde el ingreso hospitalario hasta que se interviene. Sobre todo porque a veces tardan una semana en llegar a mi hospital, entonces nada más quería ver si había alguna. Hice las dos. Al final, pues me creí que el más fidedigno era desde que ingresan al hospital, que me dio un RR de 4.74 y una P de 0.07. Ujú. Ese Cinco está más, buenísimo, ¿eh? 5 más días. Eso está súper bueno. Entonces, ahí sería, no son días de estancia hospitalaria, sino días a intervención. ¿Va? Entonces hay que cambiarlo arriba. Entonces, el ser mayor de 60 años y el tiempo a la intervención, intervención quirúrgica. Bueno, no. La intervención la definí como porque hay algunos que se decidió manejo conservador. Ok, Entonces, la intervención es cualquiera de las dos, ya sea conservador o sea quirúrgico, pero se definió el día en el que el médico dijo, va a hacer esto, ok. ¿va? A la intervención evidenciaron tendencia a la mortalidad. Estos factores no se modificaron en el modelo multivariado. Buenísimo. Pudiera ser que evidenciaron tendencia a la mortalidad sin ser significativos, sin ser estadísticamente significativos. Vamos a ver si alcanza. A ver. 199. ¿Qué te gustó así, Iván? Ya que diga sin ser estadísticamente significativos. Sí, sí, está bien así.
Ok. Ya sí, no sé cómo lo veas, Pato. Mucho mejor, la verdad es que ya por eso lo quería presentar aquí también para ir aclarando. Mira, la verdad luego está difícil haberte dedicado tanto tiempo a escribir y tener que resumirlo en 200 palabras. Ya no sabes qué incluir y qué sí, qué no. Sí, claro, necesitas a alguien que te ayude a cortar y pegar y que te diga, no manches, córtale eso que no se entiende. Ok, muy bien, vámonos ahora, seguimos arriba, Pato, seguimos en el resumen. César, Sí, ¿cuáles son las partes más importantes que podrías destacar? Ya sé que no le pone, como es ortopedista, no le pone acentos a todas las cosas en pasado, como se realizó y todo eso, pero eso no lo tomes en cuenta. Él es pues es especialista en el martillo y el cincel, entonces tú no te fijes en eso de se realizó. Pero, ¿cuál podría? Ponle el acento en realizó, canijo Pato. Me da EBC cada vez que veo eso. ¿Qué es lo que, vean el resumen y piensen qué es lo que van a destacar? ¿Qué es lo más destacable? Luis, Síndrome medular aumenta la ventilación, o sea, mortalidad o ventilación mecánica. ok, entonces, primero, iríamos por el primero. Lo primerito es, no se conocen los factores de riesgo, porque estamos preparando los antecedentes. Entonces, vamos a tener que hablar de no se conocen los factores de riesgo. Después, ¿qué habías dicho? Ni para muerte, Síndrome medular. síndrome medular. Tiene que hablar de síndrome medular. ¿Y qué tiene que decir de síndrome medular? Ivanovich. Aquí en el resumen que tiene que hablar. No. En el resumen ya no. Ahora estamos preparando los antecedentes. Estamos preparando cómo vamos a escribir los antecedentes que tienen que ser a partir de este resumen. La definición de síndrome medular, cuáles son La los definición, factores de riesgo que se conocen. la definición, los factores de riesgo. Ajá. Si ¿Qué tal la mortalidad? mortalidad, sí. ¿Qué otra cosa, César? ¿Qué otra cosa tiene que venir con respecto al síndrome medular? pues es que, bueno, algo que aquí en el resumen no ha puesto y que está en el título es que este síndrome medular central debe ser postraumático. Ok, puede ser. Pero no sé, o sea, lo comento porque ahorita que revisamos el título, dice que es postraumático y en una parte del resumen solo dice que llegan a urgencias por trauma. Ok, puede ser, Pato. Puede ser que sea síndrome. ¿Hay síndrome medular central que no sea traumático? Sí. Bueno, empezar por ahí porque yo tampoco sé. ¿Sí hay? Sí, O sea, puede estar yo aquí sentado en mi sillita muy cómodo y que me dé síndrome medular, sí. ¿sí? ¿Y cambia mucho o no? Pues la secuela sí, porque generalmente cuando es así, puramente degenerativo, el pronóstico es mejor, ¿no? A veces hay pacientes que con alguna hiperextensión o simplemente por levantarse de la cama, empiezan con síntomas, Ok, pero son más leves, ¿no? pero esos no llegan a urgencias, También, ¿sí? pues se Entonces sí hay que asustan. tener postraumático. ¿Eh? Entonces, se realizó una corta retrospectiva en pacientes con síndrome medular postraumático. No, ahí no. Bueno, si quieres, ahí puede ser arriba o abajo, donde tú quieras. Ahí está. Traumático llevas en tu lado. Es que yo me espero a que me lo diga. No, en la A, no en la O. Lleva acento la A, dice aquí. Pues sí, en la A, no en la No O. la O. A ver. Sí, true. ¿Cómo se llama tu hija, Pato? Ana Paula. Ana Paula, seguramente vas a ver este video durante muchos años. Tú ya vas a estar grande, seguramente ya tienes unos 12 o 13 años y verás cómo tu papá no te puede regañar, no tendría por qué regañarte,
por tus faltas de ortografía en la tarea. Hija, sé libre. Si te sale mal la tarea, si no sabes escribir, si no le pones atención a lo que estás haciendo, tu papá no te podrá regañar. Guarda este video y velo cómo estaba de feliz y riéndose de que no te va a poder regañar. ¿Sí? Utiliza esta herramienta que te estoy dando, hija, Ana Pau. Te estoy dando esta herramienta para el resto de tu vida, Ana Pau. Felicidades. Bueno, pero regresemos. Dimos un paso al futuro. Bien. Y entonces tenemos síndrome medular, definición, factores de riesgo a muerte. Ahora falta, Iván, falta drama. ¿Dónde viene el drama? Que tiene que venir en los antecedentes. Entonces aquí tenemos el violín más chiquito que encuentre. Y vamos a la parte dramática. ¿Cuál es la parte dramática? Todo lo referente a la mortalidad. Ajá. ¿Cómo qué? Como que no se sabe y tenemos que vengar a los muertos y no quedará impune, ¿no? O sea, ¿sí? ¿Sí me explico, Iván? Las cifras, ¿no? De cuántos, si no se trata a tiempo, cuál es la importancia, no sé si ya con números empezar a manejarlo, de los pacientes que llegan a fallecer por estas causas, etc., ¿no? Buenísimo. No se saben las causas, no se saben las causas. Ah, claro, Luis tiene toda la razón. Entonces aquí yo tengo que poner ausencia de la respuesta, ¿no? Importancia de que no se saben las causas. Ya, listo. Y los antecedentes terminan en el objetivo. Pero un objetivo ya grandote, ¿no? Determinar los factores asociados a la estancia hospitalaria, no sé qué, para evitar la mortalidad o la ventilación mecánica asistida en síndrome medular severo postraumático. Entonces, vamos a ver ahora qué pasó con los antecedentes. Ahorita le está mandando un mensaje a su hijo, a su hija en el futuro, diciéndole, ahorita te mando el video de lo que va a pasar. Muy bien. Introducción. César. En México se desconocen los datos epidemiológicos básicos alrededor del síndrome medular central, SMC, así como los factores de riesgo que conllevan a los altos índices de mortalidad de nuestra población. No se cuenta con estudios que valoren la incidencia, prevalencia o la asociación de los factores de riesgo asociados a la mortalidad de las lesiones medulares en México. Los estudios internacionales son muy pocos e insuficientes. No valoran de manera fidedigna y con poblaciones altas debido a la falta de reporte e investigación alrededor del tema. Ok, hasta ahí nos quedamos. César, ¿tú qué opinas? ¿Cómo llegas con tu jefe? O sea, imagínate que tocas la puerta de Freddie Mercury. Vamos a pensar en un nombre cualquiera, César, ¿no? Ajá. ¿No? Y entonces llegas con el jefe. No, jefe, no se sabe nada, maldita sea. No se sabe, no hay datos. No, chale, ¿no? Sí, creo que es una aseveración hecha con cero tacto. Sí, me parece que ahí estabas enojado, ¿no, Pato? O sea, no hay nada, no se ha visto nada, maldita sea, odio a todos, ¿no? ¿Te sabes ese chiste, Pato? No. ¿Te sabes el chiste del paciente que llega, y patea la puerta, ¿no? Y dice, odio a mi esposa, odio a mi suegra, odio a mi mamá, odio a mis hermanos, odio a mis hijos. Tranquilo, pero ¿por qué viene usted a decirme todo eso, señor? ¿Que usted no es el doctor del odio? No, hombre, del oído. Soy el doctor del oído. No del odio. Y entonces aquí, tú estás despotricando todo, cuando aquí, esta es la parte medular del estudio, esta es la parte interesante. Solo que la introducción tendrías que irte de lo universal a lo particular. Entonces, de lo universal a lo particular, casi siempre empezamos como habíamos platicado hace rato. El síndrome medular postraumático es una infección que no sé qué, se caracteriza por la desproporción y se presenta, exactamente. Ese es tu saque. Ese es tu primer punto, ¿no?
Y ya después de eso, si quieres copia y pégalo para subirlo. Con todo y cita, con todo y cita. Ay, se te quedó la cita. Uy, chale, se te quedó la cita. Ah, Te la subo. Ay, no estás utilizando Mendeley. Sí. Que algo pasó ahí, pero bueno, al rato funciona. ¿Sí? Entonces, este es tu SEC. Tu SEC es el síndrome medular, pero tienes que decir que es el postraumático. ¿Sí? Y aunque ya lo había mencionado, arriba el síndrome, ahora otra vez tengo que volver a poner el síndrome medular central, lo tengo que volver a poner otra vez, ¿no? Es como si fueran apartados completamente distintos, ¿sí? Y entonces vamos a ver ahora cómo quedó, estimado Iván. ¿Puedes leer? El síndrome medular central postraumático se caracteriza por una afección motora desproporcional entre las extremidades torácicas en relación con las pélvicas, además de presentar una alteración sensitiva no tan importante y en algunos casos disfunción del esfínter vesical. Es la lesión medular incompleta más común, representa el 9% de todas las lesiones medulares del adulto y el 6.6% en los niños. Dentro de las lesiones incompletas abarca el 70% y del total de los pacientes con lesión medular a nivel cervical representa el 20%. La tasa de mortalidad en los Estados Unidos es de 2.6% y se asocia en mayor medida al aumento de la edad y la presencia no especificada de comorbilidades. En la población mayor de 60 años, la incidencia puede aumentar hasta el 40.3%. ¿Qué piensas? ¿Te gusta? ¿Era lo que tú pedías? El síndrome medular, definición, los factores de riesgo. Pues ¿Te está gusta? colocando sí la definición, está colocando pues que la lesión cervical es la más frecuente. Por edad está comentando entre niños y adultos. Y ahí menciona en los Estados Unidos cuál es la tasa de mortalidad. Si vamos de lo general a lo particular, me hubiera gustado De lo más universal. adelante lo mencione él, en otras partes del mundo, cómo está, o en Latinoamérica también, si hay alguna... Si no hay datos aquí en México, menos en... ¿Hay datos pues es en lo que Latinoamérica, Pato? No, es lo que mencionan el siguiente, pues la parte de México. Ok. Entonces queda bien, ¿no, Iván? O sea, queda bien estos datos de Estados Unidos. Quizás si hubiera de Europa, pero bueno, si no hay. Entonces, en Estados Unidos es de 2.6 y ahora en México no hay, pero se estima de tanto, ¿no? Podría ser. ¿Cómo ves, Ivanovich? ¿Te gusta o no te gusta? Pues yo creo que está bien la primera parte, aunque sí me queda dudas de si no hay nada, absolutamente nada, entonces en México, nada. Oye, pero a mí me llama mucho la atención la mortalidad de 2.6. ¿Es en población general o en los adultos que presentan el síndrome medular? En todos los pacientes con lesión de síndrome medular central. Ok. Entonces ahí habría que poner la tasa de mortalidad de los Estados Unidos de América. Así se escribe Estados Unidos, Pato. ¿Sí, no? No se escribe EE, UU. UU. Creo que Ya. cualquiera de las dos es aceptable. Ajá, sí, en tu planeta. ¿Por qué? En español, cuando son plurales, es EE, que significa estados, varios, Ajá. punto, UU, que significa unidos, no unido, ya. Sí, ya sé. Ya sé que así se escribe en el español. Maldito español, los odiamos. Ya sé, yo estoy contigo. Odiamos a los españoles, ¿no? ¿Por qué no nos dejaron en náhuatl? Que era más fácil. Pero bueno, si vas a escribir en español, Sin tienes que acentos. escribir bien en español, ¿no? Estoy contigo, Pato, ¿no? Ana Pau, escúchame. Si te regaña tu papá porque hablas en emo o en algún idioma que vayan a hablar en ese entonces, él hablaba también así, ¿no? Estados Unidos de América. EUA,
Puede ser, si quieres nada más poner la A o de A, nada más la A. ¿Ok? Bien. Perfecto. Es del 2.6 y se asocia mayormente con aumento de edad. La presencia, aquí, por ejemplo, yo pondría los factores, pero bueno, se asocia con mayor medida, está bien. Esto español, está muy bien. Población, ya tienes aquí los factores y tienes ahí los dos factores de riesgo y la población. Yo creo que hasta aquí va perfecto. Después viene el drama, que en México no hay nada, y vamos a pesar de tener una presentación bimodal en cuanto a la edad del paciente. Luisito. A ver, Luis. voy. ¿En qué párrafo vamos, perdón? A pesar de tener. A pesar de tener una presentación bimodal en cuanto a la edad del paciente, la edad promedio de presentación es de 60 años. Cita. La lesión se representa, Ahí pone cita. Ahí falta la cita. Falta. Ok, es que todos estos datos los saca de la misma cita. Ok. Bueno, sigamos. Está bien, está bien. Si está ahí, bueno, vamos. Seguimos. La lesión se representa a nivel fisiopatológico como consecuencia de un mecanismo de hiperextensión en un canal estenótico, lo cual resulta, no se ve bien, de hematomelia. ¿Me puedes hacer más grande para la presbicia de Luis? Sí, por favor. Demasiado, ¿verdad? Permítame. Ahí, ajá, ahí. De hematomelia central y la formación de un hematoma en la sustancia gris. Esto conlleva a la compresión de la materia blanca, lo que termina afectando los tractos córtico-espinales. Córtico, Pato, córtico. Ana Pau, mira, tu papá no sabía ni escribir córtico espinal y eso que se dedica a eso. Sí. Híjole, Laterales. pero ahí voy a intervenir en defensa de Pato. ¿De entrada debería de ir junto, no, Pato? Pues es que, o sea, aquí el problema es que, como realmente vienen en los libros, sería pegado, ¿no? Exacto, se Que pues supone que va así, si es así, pierde el acento. en español pues no existe la palabra, ¿no? Pero tal vez pueda dejarla así. Dependiendo de lo que leas, viene córtico espinales junto o así, ¿no? Yo creo que en español decimos, no es córtico espinal, sino Sí. decimos córtico espinales. ¿Pegado? ¿Tú cómo lo dices? Tú, a ver, dilo. Son los tractos corticoespinales laterales. Entonces lleva acento y va separado. Va. Así Ok. como tú lo dices, tú eres el experto, ¿eh? No hay nadie más experto en la medicina que tú de esto. Va. Cuando presentas guardia, ¿cómo lo dices? ¿Corticoespinal? ¿O Lo voy a empezar a decir córtico? sin acento, nomás para no batallar. Híjole. Pau, Ana, escucha a tu papá. Y mira hasta dónde llegó y no acabó la secundaria. Míralo. Imagínate que quede para el futuro este video y lo vea ella, así como en los años maravillosos. O sea, se va a atacar de la risa de ti. Bueno, seguimos, Ana. Esta compresión genera una lesión axonal difusa en los niveles que se generó la compresión. Sustancia blanca y canales córtico-espinales laterales. El mecanismo de degeneración waleriana es el que actúa a este nivel, lo cual explica las manifestaciones clínicas del síndrome a nivel de las extremidades torácicas. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? La doctora que hay no tiene. Es que dice que se las para dar un paciente de... ¿Qué piensas, Ivanovich? ¿Qué piensas, Luisito? ¿Mucho choro o está padre? Sí, como mucho choro, ajá. Correcto. Piénsalo, Pato, porque parece libro de texto, parece, Ok. parece mucho más
está muy bueno para tu tesis. Para tu tesis es excelente, pero quizás para un artículo requeriría más, ¿Es de más fisiopatología? comprensión de los factores de riesgo, ¿no? O sea, queremos ver los factores de riesgo, queremos ver los factores de riesgo para ventilación mecánica, ¿no? Entonces, queremos que se evalúe todo lo que metiste. Ok. Queremos esta lectura crítica de si alguien ha hecho cortes, si las cortes que hicieron fueron cortes prolectivas, si fueron cortes retrolectivas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en los servicios de urgencia? O puede ser que en los servicios de urgencia no lo hayan estudiado, ¿no? Eso está dramático, porque puede ser que haya muchos ortopedistas pues que sean ortopedistas así de oído, ¿no? Líricos, que no lo hayan metido, que no estén en las publicaciones, etcétera, etcétera, y eso realza tu publicación. Esto realza que es de los pocos estudios que se están haciendo a nivel de salud pública para poder llevar a cabo todo esto, ¿no? ¿Sí? Sí. Entonces, seguimos leyendo. Piénsalo, porque acuérdate que solamente es una cuartilla o una cuartilla y media de antecedentes, ¿no? Y dentro de la cuartilla y media de antecedentes, la última parte es el objetivo. Si quieres, vámonos de abajo para abajo. Vamos a ver el objetivo. ¿Y colocarle un poco más de fisiopatología estaría mal? No, si te alcanzas, si vas a hablar de la fisiopatología. ¿De veras es conocer la presentación de este síndrome? ¿De veras? Porque lo que parecía que era determinar los factores de riesgo independientes para muerte en pacientes que acuden a los servicios de urgencias por síndrome medular agudo y los factores, y de paso los factores Es asociados a que vienen ventilación. los dos, pero también el hecho de no conocer, también uno de mis objetivos era conocer la incidencia que se desconoce en la población mexicana, que es a lo que me refería ahí. O sea, Oye, menciona ¿y dos con este cosas, estudio vamos a poder ver la incidencia? al menos en mi hospital, sí. ¿Eh? Digo, tiene cierta relación porque es el hospital en México el más Claro. grande que recibe este tipo de población. Supondría, evidentemente no se va a poder generar así, pero sería un parteaguas en ese tipo de investigación aquí en México, cuando menos. Ok. Oye, pero sí vas a poder ver incidencia, es decir, tienes el número total de consultas y o sea, y el número de pacientes con el desenlace. Sí tengo los datos. ¿Están aquí puestos? No, ¿Los soñaste? sí. Ok. Entonces, está buenísima la idea, pero yo creo que va a ser para otro artículo. Ok. Otro artículo puede mostrar la incidencia del síndrome medular y cuánto tiempo tienen y cuáles son los factores, etcétera, etcétera, pero no en este. En este estaba muy claro cuál era el objetivo. Es decir, lo que nosotros hacemos hoy en día es que lanzamos una pregunta de investigación y resolvemos una pregunta de investigación. ¿Me explico? Y entonces, eso es la diferencia del conocimiento científico al conocimiento que pudiera ser intuitivo, ¿sí? Entonces, no estamos intuyendo nada, simple y llanamente estamos teniendo una pregunta de investigación y es lo que... Entonces, vamos a poner aquí el objetivo. ¿Cuál sería el objetivo, Ivanovich? O el propósito. Conocer los factores de riesgo que ocasionan la estenosis. ¿No? No. Luis, no es la estenosis. Perdón, el síndrome medular. Exactamente. El propósito de nuestra investigación es conocer los factores independientes de riesgo, independientes porque va a ser modelos multivariados, de riesgo que podrían asociarse o tener relación con la mortalidad y o la ventilación mecánica en pacientes, Medular. claro, que acuden,
que acuden al servicio de urgencias. Si quieres, ahí le puedes poner un chorito de un hospital de tercer nivel, con síndrome de... ¿Sí? ¿Sí, Pato? O sea, aquí estás viendo lo importante que es el lugar de atención de México, el más importante. Eso también podría quedar en los antecedentes, ¿no? El hospital fulano de tal, es un hospital de tercer nivel que recibe a todos los pacientes y no contamos con cifras, lo cual es trascendente para tal cosa. O puede ser que eso quede también en la discusión, ¿sí? Pero lo que quiero que quede muy claro es que es a lo que te truje, Chencha. Los antecedentes fundamentan la pregunta de investigación que tienes y no fundamentan otras cosas. Entonces, aquí lo que habría que hacer, si quieres, regrésame a la pantalla. Regrésame a mí la pantalla. Aquí lo que tenemos que hacer, Pato, es intentar fundamentar por qué quiero hacer este estudio, evitar el déficit de atención del investigador, o sea, no poner muchas cosas de fisiopatología, sino lo que te truje. Habíamos dicho, teníamos muy claro que queríamos saber qué era el síndrome medular, queríamos tener muy claro que no había estudios, cuáles eran los factores de riesgo estudiados en otros lugares, ¿sí? ¿Cuáles fueron los datos para calcular tu tamaño de muestra? ¿No? ¿Con qué calculaste tu tamaño de muestra? ¿Con qué estudio? Ese debe estar mencionado en los antecedentes, ¿sí? Y el final es este objetivo que es largo, ¿no? Este objetivo ya no fue así el chiquitito, determinar los factores de riesgo, sino ya es determinar los factores de riesgo en pacientes con síndrome postraumático, que no sé qué, en un hospital, etcétera, 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 etcétera. Ya va quedando, ¿no, Pato? Ahí va quedando, ahí va. Sí. Ya tiene más formita, porque material y métodos ya está listo, las tablas de resultados ya están listas, ¿no? Los gráficos ya están listos, ¿no? Ya tuvimos taller de gráficos, ¿verdad? Más o menos, ¿no? El pasado, ¿no? Ok, bueno, van a tener que ver los videos. Entonces, ¿qué les parece si le damos, Iván, salvo lo que tú digas, le damos una vuelta a los antecedentes de alguno de sus trabajos, Iván, o el tuyo, Raúl, la próxima vez? La próxima clase. Sí. ¿Sí? ¿Quién presenta la próxima clase? Si quiere yo, no. Bueno, o no sé si quiere Iván. Órale. Bueno, cualquiera de los dos, no hay problema. Sale. Entonces, nos vemos para el 15, en donde otra vez vamos a volver a hacer título y antecedentes. Nos quedamos en antecedentes. ¿Sale? Y presenta Iván o Luis. O Luis. ¿Sale? Ténganlo listo. Si lo pueden mandar antes, mucho mejor. ¿Sale? ¿Sí? Pato, okay. Ya quedó tu estudio. Está bien bonito. Los resultados están bien padres. Eso que pareciera poco, va a decir muchísimo, ¿eh? O sea, tú podrías incluso hasta proponer, después de esto del artículo, proponer el artículo del índice donde tomas en cuenta la edad, el tiempo a cirugía y para disminuir, para saber el pronóstico de los pacientes que van a morir o el pronóstico de los pacientes que van ¿no? Buenísimo. No. Felicidades, Pato. Ivanovich, nos vemos la que sigue. Hijito. Cuídense mucho. Bye. Tú también. Gracias, igual. Oiga,